Listo. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Bueno, este era el que quedó pendiente ayer, el que creo que tú mismo me estás preguntando sobre este. Así que vamos a ver. Dice, una solución 0,2 molar de un ácido débil, que está ahí HA, no nos dicen cuál es, tampoco es de importancia porque no es algo específico. Nos dice que está disociada en un 9,4%. Ok, esta parte de aquí es importante porque ¿qué significa esto de que está disociada? También lo podemos tomar como el porcentaje de ionización. Es lo mismo. Es lo mismo que nos digan que está disociada en un cierto porcentaje o que nos digan que el porcentaje de ionización es tanto. También se lo suele llamar porcentaje de disociación. Disociación. Entonces, eso es lo que nos está dando el ejercicio ahí. Ese porcentaje es de 9,4, ¿ok? 9,4%. Ya, y nos dice, con base a esta información, calcule la concentración de iones hidrógenos, la concentración de, en este caso, A, un negativo, que ya vamos a ver si es el ácido conjugado o la base conjugada, la concentración de este ácido débil. Bueno, si nos está diciendo que es un ácido, quiere decir que esto que está acá va a ser nuestra base conjugada. Esto que está aquí. Entonces, esta es nuestra base conjugada. Base conjugada, que no nos dicen cuál es, pero tampoco importa mucho. Y también nos pide calcular la constante de acidez de ese ácido débil. Ok, entonces lo primero es que vamos a hacer, vamos a formar esa reacción, la reacción. Entonces vamos a tener lo siguiente. Como estamos trabajando con un ácido, es la siguiente estructura. HA más el otro reactivo sería agua, que el agua en este caso estaría actuando como una base, como una base. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener por acá la base conjugada. La base conjugada, recuerden que eliminamos hidrógenos. Si eliminamos, lo ponemos como una carga negativa, más, en cambio el agua nos quedaría como el ion hidronio, H3 o más, que es lo mismo que nosotros escribamos H positivo, es lo mismo. Escribamos esto o escribamos esto, da igual, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, igual, si es que nos piden aquí concentración de hidrógenos, igual vamos a escribirlo bien para no generar ninguna confusión. H2O, esto se disocia en A negativo más H positivo, ¿ok? Lo mismo que está aquí arriba es lo que está aquí abajo. Ok, entonces, como está ocurriendo aquí un cambio dentro de esta ecuación, tenemos que formar nuestra tablita de inicio, cambio y equilibrio. Inicio, cambio y equilibrio. Bien, y el ejercicio nos dice que tenemos una solución de 0,2 molar de ese ácido débil, es decir, tenemos esa concentración de ese ácido que es 0,2. Para el siguiente no tenemos nada, recuerden que agua nunca ponemos, en cambio para lo que está acá en los productos, como no nos dice que hay algo al inicio, quiere decir que hay cero, que no hay nada. Entonces por acá en el cambio sería menos X, acá tendríamos X, y acá, bueno, y en el cambio sería la suma de lo que está ahí. Y acá sería 0,2 menos X. Bien, entonces ahí tendríamos nuestra tabla de el inicio, cambio de equilibrio y lo que nos interesa a nosotros es lo que está pasando aquí, en el equilibrio químico. Bien, entonces veamos cómo podemos encontrar ese valor de X, porque el ejercicio nos pide cuál es esa concentración de esa base conjugada, cuál es la concentración de esos hidrógenos y también cuál es la concentración de ese ácido. Entonces, lo que deberíamos calcular nosotros es ese valor de X, que nosotros no lo tenemos. Pero ¿cómo lo calculamos? Bueno, podemos calcularlo de la siguiente forma. Como tenemos el porcentaje de disociación o el porcentaje de ionización, entonces podemos hallarlo así. Recordemos que el porcentaje de ionización es igual a ese valor de X, a ese valor que vamos a encontrar, del equilibrio, dividido para la concentración inicial, que en este caso es 0,2. Y como es un porcentaje, lo multiplicamos por 100. Entonces, porcentaje de ionización o de disociación es de 9,4. 9,4, esto que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. Y ese 100, como está multiplicando, pasaría a dividir 100. Entonces, ahí ya tendríamos ese valor de X. Ahí tendríamos nuestro valor de X. Entonces veamos cuánto nos da.
Sale 0.0188. Ok, gracias. Entonces sería 0.01, ay, perdón, 188. Listo. Y esto está en molaridad, una concentración. Ok, entonces el ejercicio nos pedía cuál es esa concentración de esa base conjugada, H menos, como es solo X, entonces ya la tenemos ahí. 0.0188 molar. La concentración de iones hidrógenos también sería exactamente lo mismo. 0.0188 y ahora la concentración de ese ácido débil es lo que vamos a calcular, porque ahí sí tendremos que restarle eso, la concentración inicial que es 0.2 menos ese valor de X que hemos encontrado, 0.0188. ¿Cuánto nos da entonces la concentración de ese ácido débil? 0.1812, ¿me dio a mí? Sí, confirmo. Ok, 1812 molar. Bien, entonces ahí tendríamos esos tres valores que nos pedía al inicio. Espérame un segundito. Espérame un ratito que me llegó un correo. Ya, bien. Ok, veamos entonces qué más nos piden. Ya tenemos esas concentraciones y por último nos pide la constante de acidez. Ok, vamos a calcular la constante de acidez. Entonces, constante de acidez es igual a los productos, que sería en este caso la concentración de esa base conjugada, la concentración de los iones hidrógenos, dividido para la concentración del reactivo, que es el ácido débil. Nosotros ya tenemos todo eso, solo tendríamos que reemplazar. Entonces, constante de acidez sería, como estos valores son los mismos, los elevamos al cuadrado, 0.0188 al cuadrado dividido para la concentración del ácido débil que está acá. 0.1812. ¿Ok? ¿Cuánto sería esa constante de acidez? A mí me dio 1.95. 1.95 por 10 a la menos 3. Listo. Entonces ahí estarían esos cuatro incógnitas que nos pedía el problema. Si es que nos hubiese pedido calcula el pH, también podríamos hacerlo. Bueno, y ahí depende de qué tan creativo se ponga el ejercicio. Pero bueno, pH podríamos hallarlo porque tenemos la concentración de iones hidrógenos, solamente sería menos logaritmo de la concentración, que sería esta que está aquí. Y ahí calculamos el pH. Asimismo con el pOH ya sería la resta 14 menos ese pH. Y ahí tendríamos. Entonces, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Creo que lo importante aquí era trabajar con ese porcentaje de disociación o ionización. A partir de eso ya podíamos ir calculando lo que nos pidiera el ejercicio. Sí, todo correcto. Ok, ya. Bien, entonces vamos a ver otro. Espérame un segundo. Ya, ok. Vamos a ver acá. Entonces, este que está por aquí. Nos dice, la sacarina, un sustituto del azúcar, es un ácido débil con pKa igual a 2.32 a 25 grados centígrados. Se disocia en disolución acuosa como sigue. Y bueno, ya nos están dando ahí la ecuación, así que chévere. Nos dice que es un ácido, entonces, por lo tanto, de lo del producto vamos a tener esa base conjugada y tendremos a los iones hidrógenos, como está aquí. ¿Sí? Y en el equilibrio también aparece agua, pero es imperceptible, por eso igual no se la pone ahí del lado del reactivo, porque igual no va a ocurrir nunca un cambio con la concentración de agua que exista en esa reacción. Bien, entonces nos pide calcula el pH de una disolución 0.1 molar de esta sustancia.
Bien, entonces primero reescribamos esa ecuación que está ahí. Aquí está. No, perdón, estoy escribiendo otra cosa. HNC7, H4SO3. Cuando suelen ser compuestos así, orgánicos, como es este de aquí, la sacarina, así compuestos largos que uno no ha trabajado antes, sí nos suelen dar la ecuación química. O tal vez nos pueden dar, por ejemplo, solo este reactivo, o sea, la sacarina, y nos dan ahí formulado y ya nosotros tendríamos que formar la ecuación, pero como nos están diciendo que trabajaba como un ácido débil, sí podíamos seguir escribiendo la ecuación. Porque ya sabemos que si tenemos un ácido, lo que irá en el producto es que tendríamos la base conjugada de ese ácido. Bien, entonces no tendría que causarnos mucha dificultad. Más aquí está desapareciendo este hidrógeno, entonces estamos bien. H4SO3 menos y acuosa. Por acá me faltó el ácido. Bien, asimismo vamos a formar nuestra tabla de inicio, cambio y equilibrio. Ok, entonces tendríamos inicio, cambio y equilibrio. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esa concentración 0.1 molar, que los ejercicios suelen ser muy parecidos en los que nos pide calcular. Solamente tenemos que ver si es que hay que convertir ciertas cosas. Entonces hay que estar pendiente de los datos que nos estén dando el problema. Pero suelen ser muy parecidos. Ya, 0.1, por acá no tenemos nada, sería 0, 0. En cambio, acá en el cambio, menos x, x y x. Y por aquí tendríamos 0.1 menos x, x y x. Ok. Ahora, ¿qué otro dato importante nos está dando el problema? Nos está diciendo que pKa es igual a 2.32. Pero nosotros no trabajamos con pKa, nosotros trabajamos con la constante de acidez. Entonces, para calcular la constante de acidez, ¿qué hacíamos si teníamos esto de aquí? pKa, ¿qué era? Base 10, base 10. Exacto, logaritmo base 10. Exacto, tendríamos que poner logaritmo de ambos lados y bueno, al final tendríamos la base 10 y elevado a este pKa, solo que con signo negativo, 2.32. Ok, y ahí tendríamos la constante de acidez. Sale 4.79 por 10 a la menos 3. Ok, 4.79 por 10 a la menos 3. Entonces, ahora sí, con ese dato ya podemos calcular lo demás. Entonces, vamos viendo. Ok, entonces tendríamos constante de acidez, vamos a escribirlo todo igual, constante de acidez es igual a la concentración de los productos que tendríamos concentración del ion hidrógeno por esta base conjugada de la sacarina menos, y eso dividido para la concentración de la sacarina. Recordemos que es la concentración que está en el equilibrio. H4SO3. Ok. Entonces, constante de acidez ya tenemos, podemos reemplazar eso. 4.79 por 10 a la menos 3 es igual a, como ambos son x y x, tendríamos x al cuadrado dividido para 0.1 menos x. Muy bien, aquí podemos hacer lo que estábamos haciendo el día de ayer, eliminar ese valor de x. Si lo eliminamos y tomamos como que es un valor tan pequeño que se aproxima a 0, entonces igual después tendremos que verificar si hicimos bien calculando el porcentaje de ionización. O por otro lado, podríamos utilizar la fórmula cuadrática y ahí nos saldrían dos valores de x y así veríamos que el positivo sería el valor que nosotros vamos a tomar. En este caso yo voy a eliminar el valor de x y luego calcular el porcentaje de ionización. Entonces vamos a eliminar y nos quedaría 4.79 por 10 a la menos 3 y eso multiplicado, esto como estamos dividiendo pasaría a multiplicar 0.1
es igual a x al cuadrado. Como queremos solamente el valor de x, le sacamos raíz del lado izquierdo y raíz también del lado derecho. Raíz y raíz. Entonces, ¿cuánto nos da x? Te sale 0.02. 0.02, ¿sí? 22, sí. Otro 2. Sí. Listo. Bien. Entonces vamos a verificar que sea correcto ese valor de x calculando el porcentaje de ionización. No nos pide, pero igual es para estar seguros. Entonces sería ese valor de x, 0.022, dividido para la concentración inicial que era 0.1. 0.1 por 100. Entonces, si el porcentaje de ionización da menor o igual a 5, significa que está bien. Por 100. Me sale 22. 22%. Ok, entonces no podemos eliminar ese valor de x. Tenemos que utilizar fórmula cuadrática. Ya, un ratito. Ok, entonces aquí nos da un porcentaje súper elevado, 22%. Ok, entonces no podemos eliminar ese valor de x, sino que tenemos que utilizar fórmula cuadrática. No. Bien, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos 4.79 por 10 a la menos 3. Eso multiplicado por 0.1 menos x, y eso es igual a x al cuadrado. Aquí. Ok, entonces primero, bueno, hacemos la distributiva y luego reordenamos los términos para sacar esos valores de x. Entonces aquí tendríamos 4.79 por 10 a la menos 4 menos 4.79 por 10 a la menos 3 x es igual a x al cuadrado. Entonces reordenemos, sería x al cuadrado más 4.79 por 10 a la menos 3 x menos 4.79 por 10 a la menos 4. Y eso es igual a 0. Entonces, utilizando la fórmula cuadrática, vamos a tener dos valores de x. x1 y x2. Sería menos b más menos raíz de b al cuadrado, menos 4ac sobre 2a. Entonces aquí tendríamos, escribir eso. A ver, tendríamos menos 4.79 por 10 a la menos 3 más menos raíz de b al cuadrado por 10 a la menos 3 menos 4ac. 4a vale 1, c vale menos 4.79 por 10 a la menos 4. ¿Qué más? Sobre 2a. Entonces sería sobre 2. Ok. Entonces, ¿cuánto nos da x1 y x2? X1 me da 0.03839. 0.039 y x2. Está negativo. Ya, Menos 0.043. 0.43. Muy bien, entonces vamos a tomar el valor positivo. Ok, entonces ahora sí, vamos a trabajar con esa concentración que está ahí. Bien, ese sería nuestro valor de x, el correcto. Ya, ahora. Ok, entonces ese sería nuestro Un valor de momento, x. ¿no era la raíz de b al cuadrado? Sí, perdón. Sí, sí, es raíz de b al cuadrado. Me olvidé aquí del valor del cuadrado. ¿Ahí era diferente o si lo elevaste? No, no, yo me olvidé, por eso lo vi raro. Ya. No sé, me olvidó ponerlo.
Entonces ahí me Sale avisa. menos. Ajá, Sale 0.02. 0,2. ¿Ya? Y un negativo. Sale menos. Es el negativo de menos 0.02. Ya. Ah, nos dio parecido. Bueno, eso quiere decir que no hubo mucho cambio, quizás por los decimales, pero bueno. Entonces, ese sería nuestro valor de X, ¿ok? Valor de X. Entonces nos pide calcular cuál es el pH. pH, como ya tenemos esa concentración, solo nos interesa lo de concentración de hidrógenos, que ya tenemos que es 0,2. Entonces, para calcular el pH sería menos el logaritmo de la concentración que nos salió, 0,2. Ah, perdón, 0,02 era, ¿no? 0,02. 0,02. Ok, ¿cuánto nos da el pH? Nos da 1.70. 1,70. Ok, bien. Entonces ese sería nuestro pH. Bien, entonces así tendríamos nuestro ejercicio. El valor de X casi no varió mucho, no varió mucho. Entonces, significa que sí podíamos eliminar el valor de X, pero igual, el método más seguro es hacerlo por la fórmula cuadrática, por la cuadrática. Bien. Creo que ejercicios así ya habíamos hecho el día de ayer. Creo que, ya. A ti te envían la tarea y ahí te toman como una retroalimentación de la tarea, ¿no? Que les toman Sí, es así que como. ya, pues el profe la tarea no la revisa, sino que la manda para que el alumno la haga y no la hace, ya pues él no va a rendir en la lección. Ok, ok. Sí, a mí también me tomaban algo así. ¿Pero eres aprendizaje activo o no? Tradicional. Ah, tradición. Ok. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta con este ejercicio? No, Ya. Ok, vamos a ver otro. Ok, vamos a ver este de aquí. Este es parecido a uno que hicimos ayer acerca del vinagre, solo que cambian ciertos datos. Ok, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente, cierta muestra de vinagre tiene un pH de 2,90. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que el vinagre proviene de un ácido, porque su pH es menor a 7. Suponiendo que el único ácido que el vinagre contiene es el ácido acético, ahí nos está mencionando el ácido acético, con eso se forma el vinagre, que es la fórmula que está aquí, HC2H3O2. Y nos dan la constante de acidez, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces nos pide, calcule la concentración de ácido acético en el vinagre. ¿Ok? Calcule la concentración de ácido acético en el vinagre. Es decir, que nosotros vamos a calcular lo que está pasando aquí en el equilibrio del lado del reactivo, acerca del ácido, ese ácido débil que vamos a tener. ¿Ok? Sería algo aquí. Esto es lo que vamos a calcular. Solo que este ahora es con otro reactivo, que es el ácido acético, y a otra concentración. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Bien, primero podemos formar lo que es la ecuación, que no la tenemos. Entonces tendríamos el ácido acético, HCH2, H3O2. Si aquí tenemos el ácido, tendríamos también el agua como la base, que no es necesario ponerlo, pero igual la ponemos ahí. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos el ácido, tendríamos el lado producto que sería la base conjugada. ¿Cuál sería la base conjugada? ¿Qué tendríamos que hacer? Eliminar un hidrógeno. Entonces, eliminemos ese hidrógeno que está aquí, el primero. Nos quedaría C2H3O2 y eso con una carga negativa porque hemos eliminado ese hidrógeno. Y por acá tendríamos al ion hidronio, sería H3 o más, o también podríamos poner solamente H más, que es exactamente lo mismo.
Bien, entonces ahí ya tendríamos nuestra ecuación. Bien, veamos qué datos nos estaba dando el ejercicio. Nos está dando el pH. El pH que es igual a 2.90. Si nos está dando el pH, ¿qué podemos calcular a partir de ese pH? La molaridad creo que se dice. Exacto, la molaridad, exacto. Esa sería la concentración. Perfecto, la concentración en este caso, del ion hidronio, porque si tenemos pH, sería pH es igual a menos el logaritmo de la concentración perdón, la concentración de hidrógenos. Eso tendríamos. Bien, entonces si tenemos el pH, vamos a ponerlo por acá abajo, sería 2.90 es igual a menos el logaritmo de esa concentración. Entonces, para calcular esa concentración, ¿qué tendríamos que hacer? Poner una base 10. 10 elevado al menos ese pH, 2.90. Bien, entonces, ¿cuánto nos da esa concentración? 1.26 por 10 a la menos 3. Ok, 1.26 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sí, menos 3. Ya, molar. Bien, entonces esa sería la concentración de iones hidrógeno, Y lo que pasa aquí con esto es que esa concentración es lo que está ocurriendo ahí en el equilibrio. ¿Por qué en el equilibrio? Porque siempre que tengamos una reacción de ácidos y bases, entonces lo que tendremos en el producto solamente cuando tengamos una reacción de ion común, que es lo que vimos ayer un poquito, solo vimos un ejercicio, ahí es que va a iniciar un producto con cierta concentración. Pero de ahí, los demás ejercicios que solo sean una reacción típica, quiere decir que, bueno, en el caso de que nos den el pH o pOH, eso es lo que está ocurriendo en el equilibrio. Entonces, esta concentración es de el equilibrio, lo que está ocurriendo dentro del equilibrio. Ok, entonces ahora con ese dato podemos llenar lo que es nuestra tabla de inicio, cambio y equilibrio. Así que voy a escribir un poco más abajo la ecuación para poder llenarlo. Quiero escribir de nuevo, así que la voy a copiar. Ok, entonces ahí está la ecuación. Bien, entonces vamos a llenarla. Vamos a llenarla. Entonces tendríamos inicio, cambio y equilibrio. Bien, entonces vamos a llenar. Ok, entonces tendríamos que inicialmente no tenemos datos acerca de esta. Aquí no hay nada. Por acá, bueno, aquí no va a pasar nada y aquí tampoco. No pasa nada. Entonces acá tendríamos en el cambio un valor de X, por acá también un valor de X, pero en el equilibrio ya hemos hallado esto que está pasando aquí. 1.20, perdón, sí, nada más. Acá tendríamos 1.26 por 10 a la menos 3. Este nuevo equilibrio. Bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, acá es menos X. Menos X. Bien. Bueno, inicialmente no tenemos nada. ¿Qué más? Nos pide calcular la concentración de ácido acético en el vinagre y tenemos el valor de Ka. Tenemos el valor de Ka. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Podríamos poner aquí que Ka sería la concentración de los productos C2H3O2 menos. Y por acá tendríamos iones hidrógenos. Bueno, aquí inicialmente tendríamos algo, pero no sabemos qué es. No sabemos si es que lo tenemos o no. Y por acá tenemos C2H3O2. Ok, entonces tendríamos Ka. Bueno, a este que no sabemos vamos a ponerle X porque este es lo que no tenemos. En cambio aquí sí sabemos cuál es la concentración de cada uno. Esta sería la misma. Sería la misma que hemos hallado.
26 por 10 a la menos 3. Y acá vamos a ponerle X, que eso es lo que vamos a hallar. Entonces KA es 1.8 por 10 a la menos 5. 1.8 por 10 a la menos 5. Y acá tendríamos ese valor del equilibrio. Sería 1.26 por 10 a la menos 3. Esto elevado al cuadrado. Y aquí sería X, que es lo que vamos a hallar, esa concentración. Entonces, despejando, ¿cómo nos quedaría? Esto pasa a multiplicar y luego tendríamos que pasar a dividir. Entonces sería 1.26 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado dividido para esa concentración de 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces ahí tendríamos la concentración, ese X, ese valor de X. Listo. Okay. Ese valor de X me dio 0.0882 molar. Bien, entonces esta sería la concentración del ácido acético. La concentración del ácido acético en el equilibrio. ¿Y por qué al inicio no se tiene nada del ácido acético? Porque al inicio no hay nada del ácido acético, porque, déjame ver, suponiendo que el único ácido que tiene un pH de H2. Porque no nos están diciendo nada de cuánto hay de ácido acético. Más bien solo nos están dando el pH, o sea, la concentración de hidrógenos que hay ahí, que hay en esta ecuación. Porque yo al inicio lo traté de hacer y yo puse como digamos, una variable, digamos la M de concentración. Ujú. Entonces, después, en el inicio puse, no sé, la variable y puse 0 y 0. En Ya, la, en la siguiente puse menos X, X y X. Y al final hice la resta y M menos X, sí, podrías ponerlo así también. ya, pero O sea, es entonces que inicia te quedaría en la parte final, el equilibrio te M quedaría, menos X. ajá, y eso es lo que no tenía duda. Tenía duda yo. Claro, es que igual ese valor de M, o sea, es que puede haber algo inicialmente, pero no sabemos cuánto hay, así que podemos tomar como que ese valor es 0. Porque igual nos van a quedar dos incógnitas, M menos X, que no sabremos cuánto sería ese valor de M inicialmente, que no lo tenemos. No nos da el problema, cuánto tenemos de ese ácido. Por eso es que no se lo toma. Pero sí podrías escribir aquí inicio un valor de M, una concentración, y eso es la Sí, verdad. pero es que yo asumí como X también era el 1.26, entonces puse, cuando hicimos Ujú. el Ka, yo puse ya pues la concentración la multiplicación de los productos sobre los reactivos y donde está la X solita, yo puse Menos M, el 1.26. M menos M, ajá, 1.26. y salió la respuesta y ya pues no sabía si estaba bien así o Claro, mal. sí, también podemos trabajarlo así. Vamos a hacerlo así, de esa forma. Está bien. Es otra forma de hacerlo y creo que tal vez la que el profesor tal vez prefiera hacerla así. Bueno, esta parte está bien. Vamos a cambiarla. Aquí sería otra cosa y acá